We all need Tecnostupia. Increíble. Vamos, es el momento en el que ves que se materializa un sueño que has perseguido y por el que has luchado mucho, mucho tiempo. Y te has dejado muchas cosas en el camino. Ha habido tantos momentos y es una lucha que dura años. Y pues se te vienen momentos de debilidad, momentos en los que has estado no a punto de dejarlo, porque yo nunca me lo he planteado dejarlo, pero sí desmotivada. De verdad que había momentos en los que dices, ¿por qué a mí? ¿Por qué a otras personas sí y yo no? Pero es un error pensar eso, porque uno no te puedes comparar con nadie. Tienes que compararte contigo mismo y ver, siempre hacer un análisis y ver qué cosas puedes mejorar, qué está en tu mano hacer y seguir con ello. Pues si te digo la verdad, lo que sinceramente me ha ayudado ha sido el hecho de que me llamaran para trabajar de interina. Porque, bueno, la primera vez que me presenté, mi nota de oposición fue un 7,46, que yo creo que es una buena nota, pero no trabajé, el primer año no trabajé, porque otra de las cosas que nos ha tocado a los de mi generación, a los que empezamos a prepararnos en 2018, que obviamente también a quien llevaba más años preparándose le ha tocado, es el PROA Plus. Y eso, pues es verdad que supuso una ilusión muy grande para gente que empezó a trabajar, pero también a los que todavía estábamos como aspirantes nos retrasó la entrada. Y claro, yo veía que mi buena nota, de la que estoy contenta, pues parece que no me iba a servir para nada. Eso fue un momento de debilidad y de motivación. Pero cuando me llamaron para trabajar, ya dije, yo de aquí ya no me muevo. Terminé la carrera en 2005, hice psicología. Y en ese momento me planteé prepararme oposiciones, pero la verdad no tenía la motivación. Verdaderamente era lo que tenía que hacer, pero no me nacía esa motivación de dentro. Y fue tras varios encuentros laborales en otras empresas del sector privado, que en muchas ocasiones han sido buenas experiencias, cuando decidí que tenía que volver a lo que me había planteado justo cuando terminé de estudiar, que era ser orientadora. Y eso fue lo que me hizo de estar en el mundo laboral, en la empresa privada, y ver que no estaba siendo el trabajo de mi vida, no era lo que yo quería hacer, y ver cómo pasaba el tiempo y dejaba atrás algo que yo había estudiado, me di cuenta de que realmente lo que quería era ser orientadora. Y entonces lo dejé todo, y dejé el trabajo, dejé todo, y me puse a estudiar. A mí me gusta estar actualizada y formarme, pero eso de tener una fecha, un tope, esa presión no me gusta. Entonces es verdad que pues ahora me voy a dedicar a lo que me gusta verdaderamente y voy a poder formarme sin la presión de que de eso dependa mi vida. Así que por lo menos pues estudiar con tranquilidad y bueno, eso sí, unas condiciones laborales, obviamente, que es deseable. Es lo que verdaderamente debería existir en todos los sectores, no solo en el público, sino también en el privado. Cuando yo acabé la carrera de psicología, decidí estudiar esta oposición, pero me apunté en otra academia y la experiencia no fue buena, la verdad. Y entonces, bueno, yo atribuyo a mi desmotivación del momento, el hecho de que no continuara en aquel momento. Pero verdaderamente, cuando yo he estudiado en esta academia, me he dado cuenta que influye mucho. Porque cuando volví otra vez a pensar en prepararme la oposición, ya en 2018, le pregunté a varias personas que habían sacado su plaza, que dónde habían estudiado, y todas me decían Tecnostupia, pero mucha gente. Entonces pensé, digo, Tecnostupia tiene que ser mi academia. Y entonces sí que pues llamé por teléfono y no lo dudé, no lo dudé, porque mucha gente que conozco se ha sacado la plaza en Tecnostupia. Obviamente Tecnostupia no se saca la plaza por ti, eso es así, tú tienes que estudiar, pero es que hay muchísima diferencia.
con otras academias. Y además, en alguna vez en mi vida he intentado prepararme oposiciones de otra cosa, de psicóloga de la Junta y tal, y he estado en otra academia y hablo con conocimiento de causa de que existe una gran diferencia, por lo menos en mi experiencia. Desde el primer momento, desde el momento en el que llamas, la atención que te prestan, hasta 5 años después, que, vamos, para mí yo venir aquí era como estar en familia al final, que no es que sea esa la confianza, pero que son tantos años ya, que he estado 5 años aquí y siempre puedes contar con los profesores, siempre, siempre, para cualquier duda, sea la que sea. Yo entré en esta academia sin saber lo que era, bueno, a lo mejor no se me va a entender, pero la nomenclatura básica de la especialidad yo la desconocía. Y yo llegué diciendo, además era este mismo aula, y yo llegué diciendo, yo empiezo desde cero. Y me acuerdo que se reían y me decían, los profesores, no te preocupes, no te preocupes. Y es verdad que yo, quienes me conozcan saben que acribillo a preguntas a los profesores y siempre ha habido respuestas, siempre, siempre, siempre. Y eso para mí es mucho, porque es verdad que tú llegas con mucha inseguridad de que no sabes. Te vas a meter en una especialidad que te gusta, pero en realidad no sabes nada. Pues para mí mis preparadores han sido la clave, han sido la clave de todo, porque te hacen creer que puedes. Entonces eso se refleja luego en tus resultados. Son personas que están siempre ahí contigo, que te resuelven todas las dudas, sean cuales sean, que saben, o sea, saben ponerse en tu lugar, porque ellos en algún momento también pasaron por ahí, y también son profesionales que día a día están trabajando no solo como profesores de academia, sino también como orientadores. Pues mira, cada uno de ellos tiene unos atributos diferentes y el conjunto es la clave, porque cada uno es muy bueno en aspectos diferentes y te dan una visión diferente de la profesión, con lo cual al final acabas con una visión global bastante amplia y bastante completa. Yo me quedo con muchos aspectos de cada uno de ellos y me gustaría llevarlos en el día a día de mi trabajo. O sea, para mí son siempre un ejemplo a seguir y ellos lo saben y eso sí lo he dicho. La oposición es un reto personal y como tal sale fortalecida en muchos aspectos. Es un autoconocimiento porque estás muchas horas contigo misma, sola, delante de tus apuntes, pero estás sola contigo misma y tienes mucho rato para pensar. Cuando te desvías de la atención de los apuntes, estás pensando. En ese momento te das cuenta que estás haciendo algo por ti y para ti. Entonces, por lo menos a mí eso me sirvió y me servirá siempre para seguir intentándolo y para seguir automotivándome. Te das cuenta de que cada día avanzas un poquito más en esos objetivos. Al principio estudias 3 horas, otro día estudias 3 y media y poco a poco vas cogiendo tu ritmo y cuando llevas 8 o 10 horas estudiando un año después, piensas que es lo normal, pero te das cuenta que has llegado ahí por un continuo que tú mismo te has ido exigiendo. Entonces, obviamente, he aprendido a focalizar la atención, a no distraerme. He aprendido que cuando no hay motivación tiene que estar la disciplina y que, bueno, pues el dominarse a uno mismo es un poder muy grande.